Bien, chicos, esta es la continuación del vídeo anterior. Ya hemos visto campo gravitatorio y fuerza y ahora nos vamos a centrar en potencia y energía potencial y trabajo. Y voy a usar exactamente lo mismo de antes, es decir, tengo la misma distribución de masa y tengo mi mismo punto A. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular, lo primero, el potencial. ¿Qué es eso del potencial? Antes decíamos que por la presencia de estas dos masas se perturbaba el espacio, es decir, el espacio se curvaba literalmente aquí. Y ahora lo que voy a calcular con el potencial es desde un punto de vista energético. Por el hecho de tener estas dos masas va a aparecer una energía potencial por unidad de masa en ese punto. Y es claro decirlo de unidad de masa, porque cuando luego multiplique por otra masa es cuando voy a calcular lo que se llama la energía potencial. Así que el primer paso será, vamos a calcular el potencial en el punto A. Este es mi objetivo, calcular el potencial en el punto A. Bien, para calcular el potencial en el punto A, lo primero que tengo que saber es cuánto vale el potencial de forma genérica. Y el potencial de forma genérica vale, fijaos, menos igual que pasaba con el campo gravitatorio. G por la masa que está produciéndolo, partido ahora por R. Antes era por R cuadrado y ahora es por R. Y lo más interesante, esto no es un vector. Ya no me aparece el R versor que me aparecía antes. Esto es muy interesante, porque hacer los cálculos de potenciales va a ser muy rápido. Va a ser simplemente calcular distancias, no como antes que tenía que calcular lo que eran en las direcciones Y, la dirección X, la dirección Z o lo que fuere. Es bastante más largo. De acuerdo, pero yo tengo dos masas, exactamente igual que antes. Entonces, ¿cuánto vale el potencial que me generan estas dos masas en este punto? Pues se aplica de nuevo el principio de superposición. Será el potencial 1 en A más el potencial 2 en A. Pues voy a hacerlo exactamente igual que antes. Voy a calcular ahora entonces cuánto vale el potencial en A debido a 1. Fijaos que la diferencia con antes es que ahora no estoy dibujando vectores ni estoy dibujando nada. No voy a dibujar nada, solamente voy a fijarme en las distancias. Aquí ahora, signo menos, pues yo pongo un signo menos. Os recuerdo que esto es un escalar, no es un vector, pues yo pongo menos. ¿Pongo una G? Pues pongo una G. Ahora voy a hacerlo, voy a aplicarlo con la masa M1, ¿no? Pues yo pongo la masa M1, que en este caso serían los 10 kilos. Y ahora dividido por la distancia que va de la masa M1 al punto aquí. ¿Y qué distancia hay aquí? Pues hay una distancia, como podéis ver aquí, de 20, porque de aquí a aquí hay 20 metros. Por lo tanto, muy sencillito. Voy a poner 20 aquí. ¿Veis qué sencillo? ¿Y esto en qué se medirá? Sí, pues, bueno, antes de ver en qué se medirá voy a sustituir, ¿no? La G normalmente no se sustituye, ¿no? Ya sé que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 en el sistema internacional, con sus unidades correspondientes. Si esta es la M1 sería 10 kilos partido por 20. Y si está todo puesto en el sistema internacional, ¿en qué se medirá? Se mide en julios partido por kilogramo. ¿De acuerdo? Así a modo de anécdota, ¿qué pasa cuando estemos en el campo eléctrico? Cuando estemos en el campo eléctrico no aparecerá este signo menos, para empezar, porque dependerá del sentido de la carga, si es positiva o negativa. En este caso la masa siempre es positiva. ¿Y en qué se mide? Lo mismo, pero será julio partido por culombio. Y en el campo eléctrico sí que tiene un significado que se llama voltio. Pero bueno, a lo que vamos. Ahora voy a calcular el campo del 2 sobre la. ¿Os acordáis en el ejercicio anterior que tenía que ver el vector, ver la distancia, ver qué componentes tenía, en X, en Y? Pues aquí no, aquí solamente me voy a fijar en cuánto vale esa distancia. Es decir, a mí lo único que me interesa es saber esta distancia de aquí. De la misma manera que antes, lo único que a mí me interesaba era saber la distancia que había de aquí a aquí. De tal forma que sustituyendo ahora tendría, pues, V2 en A sería igual a menos el signo negativo. La G ahora será la M2 y esa distancia tenemos que ver cuánto vale. Esa distancia, si notamos, sería 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, la raíz cuadrada de ese número. He aplicado Pitágoras, es decir, 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, la raíz cuadrada, y eso es lo que vale la hipotenusa. ¿Y ese qué resultado me da? Pues eso me da 400 más 100, 500, es decir, me da raíz de 500. Como ya habíamos visto en el vídeo anterior cuando estábamos calculando la R para el campo gravitatorio. La diferencia es que allí va al cuadrado. Luego aquí será raíz de 500. Y aquí simplemente ya sustituyendo el valor de M2, que M2 vale 20 kilos, pues 20 kilos partido por raíz de 500. Y de la misma manera, si pongo la G 667 por 10 elevado a menos 11 en el sistema internacional, esto se mediría en julio partido
por kilogramo. Finalmente, lo que ya quiero es calcular cuánto vale la V total. Para calcular la V total, pues como hemos visto aplicando el principio de superposición, sería VA a la primera más la segunda. Si os dais cuenta, aquí al no ser vectores, ser simplemente números, pues lo único que tengo que hacer es sumarlo. Voy a sacar factor común el menos y voy a tener 10, no voy a simplificar, ¿vale? 10 partido por 20 más 20 partido por raíz de 500. Y esto sería el potencial en el punto A. La idea sería ahora intentar comprender qué es lo que significa el potencial en el punto A. A ver si lo podemos comprender. Imaginaos que yo tengo, este es el infinito, ¿no? Aquí tenemos el infinito. Pues yo tengo aquí una masa de 1 kilo, ¿no? Y yo quiero saber cuál es el trabajo que realiza el campo gravitatorio para traerse esa masa de 1 kilo desde el infinito, traérselo hasta el punto A. Bueno, pues la energía necesaria para 1 kilo sería esta de aquí. Esta sería la energía necesaria. Es decir, por kilo. Por kilo sería esta la energía necesaria. De tal manera, si ahora yo tengo una masa aquí y yo me la quiero llevar al infinito, la energía será positiva, es decir, yo tengo que darle energía. En este caso es el sistema el que realiza energía, por eso sale negativa. Si yo la tengo que mandar de aquí al infinito, entonces sería la misma pero cambiada de signo. Y entonces esto sería positivo. Esto lo ligo con el siguiente punto que sería la energía potencial. Ya que esto es la energía por unidad de masa, es decir, por kilo, ¿qué ocurre si quiero calcular la energía potencial de una masa determinada? Pues será m veces esta de aquí. Y eso es lo que voy a hacer en el siguiente apartado. El siguiente paso sería calcular la energía potencial. Ahora vamos a calcular la energía potencial, ¿pero de qué? De una masa situada en el punto A, que por ejemplo fuera, vamos a llamar MA, que fuera 50 kilos. Es decir, yo ahora voy a situar una masa, voy a ponerla de otro color, voy a situar una masa aquí de 50 kilos y yo quiero saber cuánto vale la energía potencial. Básicamente, si hemos entendido el apartado anterior, lo que me está diciendo es que esta masa se encuentra en el infinito. Como esto era la energía por unidad de masa, es decir, por kilo, si la tengo en el infinito, el trabajo que realiza el campo gravitatorio de estas dos masas para traerlas desde el infinito hasta la sería esto multiplicado por la masa MA. Es decir, voy a ponerlo de tal manera que voy a usar el potencial. A partir de aquí, para calcular la energía potencial en A de esa masa de 50 kilos, sería la masa MA por VA total, es decir, 50 por la VA que acabo de calcular, que sería esta de aquí. Seguimos notando que es una energía negativa, es decir, esta masa cuando se encuentra en el infinito, para venir aquí, el trabajo lo va a realizar el campo generado por estas dos masas, es decir, lo van a traer ellas solas hasta traerla aquí. Si yo ahora quisiera, en esta configuración de tres masas, llevarme esta masa hasta el infinito, tendría que realizar justamente el trabajo, tendría que darle la energía potencial justamente la contraria a la que ha necesitado para traerla aquí. Es decir, digamos que es como que se conserva. Lo mismo que tardo en traer aquí, que gasto en traer aquí, tengo que poner para llevar acá. Bien, luego ya veis que calcular energías potenciales, lo que estoy metiendo aquí, una masa en un punto determinado. Mientras que los potenciales los calculo en puntos, de la misma manera que los campos gravitatorios los calculaba en puntos y la fuerza implicaba a una masa puesta en ese punto. Ya, finalmente vamos a tratar el tema del trabajo, que está muy ligado con esto que acabo de decir de llevar una partícula de un punto a otro. La diferencia es que ahora vamos a calcular el trabajo entre dos puntos. ¿Y qué dos puntos van a ser? Pues mirad, un punto va a ser este A. Y por ejemplo, otro punto podría ser que venga hasta aquí, hasta la mitad. Ese punto lo vamos a llamar B. Así que voy a poner aquí punto B, sería el punto B. Y la idea es, yo tengo una masa que ya está situada en el punto A, quiero saber qué trabajo necesito para traerla hasta B. Es decir, lo que quiero calcular es el trabajo para llevar esa masa, la de los 50 kilos, del punto A al punto B. ¿Cómo se calcula? Se puede calcular de muchas maneras, pero aprovechando que el campo es conservativo, se puede poner como menos el incremento de energía potencial, justamente lo que había calculado antes. Pero de tal manera que este menos, lo que me va a quedar es, calcúlate la energía potencial en A menos la energía potencial
en B. Y si lo pongo en función de potenciales sería, tengo esa masa de 50 kilos, ¿veis? Y esa masa de 50 kilos la voy a multiplicar por V en A menos V en B. Si notáis, yo lo que he hecho ha sido los cálculos de V en A, luego tendría que calcular el campo en B. Así que previamente tengo que calcular cuánto vale el potencial en el punto B, y eso es lo que voy a hacer. Al igual que antes, para calcular el potencial en el punto B, lo que tengo que hacer es igual a potencial de 1 en B más el potencial de 2 en B. Ya lo voy a poner aquí directamente. ¿Cuánto valdría el potencial de 1 en B? Pues muy sencillito, es menos G, ¿por quién? Por la masa que me lo está generando, en este caso sería M1 partido por la distancia que hay de 1 al punto, es decir, de aquí a aquí. La distancia que hay de aquí a aquí, muy sencillita, si de aquí a aquí había 20, pues de aquí a aquí habría 10, porque vamos a situarlo en el punto de en medio. Para que lo tengáis aquí claro, lo voy a poner que el punto B sería el punto 10, 0. Por lo tanto, estaría partido por 10. Y por otro lado, el otro sería menos G por M2 partido por la distancia. Esta sí la voy a dibujar. La distancia sería de aquí a aquí. Y esa distancia, aplicando Pitágoras, yo veo que esta parte, la parte de aquí abajo, ¿cuánto vale? Vale 10. Y la parte de aquí también vale 10. Luego esto será raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Es decir, 100 más 100. Me queda 200. Luego esto será raíz cuadrada de 200. Por raíz cuadrada de 200. Y esto ya sería el potencial total, que lo podría sacar como factor común, por ejemplo, de la G. Pero bueno, sí, lo puedo sacar. Sería menos G, que va a multiplicar, aunque no lo voy a simplificar, la M1 vale 10 partido por 10, que me va a quedar en este caso 1, más, pongo más porque he sacado el menos factor común, menos la M2 que vale 20 partido por raíz de, hemos dicho que de 200. ¿De acuerdo? ¿Y qué significado tenía esta VB? Pues imaginaos que yo tengo una masa de 1 kilo en el infinito, el trabajo necesario para traerla a este punto vale esta cantidad. Como el trabajo necesario en el A es para del infinito traerlo aquí, sería el VA, pues ¿qué trabajo será el necesario para ir de aquí a aquí? Fijaos, aquí lo que estoy haciendo es restar el potencial VA menos el potencial VB y lo voy a multiplicar por 50, que es lo que vale la masa rojita esta de aquí. Pues eso es lo que voy a hacer. Ahora cambio de color y voy a decir, oye, ¿tú quieres calcular el trabajo de ir de A a B? Como he dicho antes, pues será 50 y hemos dicho que es la VA, pues pongo lo que valga la VA y le quito esta VB. No lo voy a poner para que no me salga una expresión muy grande. Esto sería la VA y esto sería la VB. Y ya está. Este trabajo en que se mediría en, si el sistema internacional, se mediría todo en julios. Os recuerdo que el potencial es julios partido por kilo. Si cuando lleguemos al campo eléctrico también os he recordado que ese julio partido por Coulomb, en ese caso, se llamará voltios. Y ese es el trabajo que realiza el campo, es decir, estas dos partículas, para mover una partícula de 50 kilos de A a B. Así que yo creo que con esto ya, con estos dos vídeos, queda un poco claro cómo son los conceptos de campo gravitatorio, que es un cambio en el espacio, es decir, se modifica todo el espacio, y lo veo porque aparece una fuerza gravitatoria sobre una masa situada en el punto. Y por otro lado, desde el punto de vista energético, hablamos de potencial, a cómo llevar partículas del infinito a ese punto, cómo hablamos de energía potencial, que como el potencial es por unidad de masa y la energía potencial es por una masa determinada, pues multiplicamos por esa unidad de masa, o sea, unidad de julio partido kilo, y finalmente cómo se calcula el trabajo. Y el trabajo, para calcular trabajo, es menos incremento de energía potencial, puesto que son campos conservativos. Y de esta manera es muy sencillo, porque lo puedo o bien calcular a partir de restar energías potenciales, o bien, que era esta de aquí, o bien calcularla a partir de restar potencial y multiplicar por la masa que se está moviendo entre esos dos puntos. Y con esto me despido. Venga, un saludo.